Bendecidos sean todos, amados, en este glorioso día del Señor, en un segmento más de La verdad no tiene precio. En este glorioso día vamos a estar hablando sobre un tema bien importante para la gloria del Señor. Vamos a estar tocando el tema el inminente retorno de Jesucristo por sus escogidos. Y quiero dar lectura a la palabra del Señor para esta ocasión en Primero de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2 en adelante. Dice la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Y aquí mismo en Tesalonicense, en el capítulo 4, versículo 16, dice: porque el Señor mismo con voz de arcángel, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Dijimos que el tema que vamos a estar introduciendo en este día es el inminente retorno de Jesucristo por sus escogidos. Estamos viendo en nuestra actualidad, en este tiempo en el que estamos viviendo, estamos viendo muchas señales y hemos seguido viendo muchas señales al paso de los tiempos, al paso de los siglos, muchas señales del inminente retorno de Jesucristo. Y muchas personas han malinterpretado, porque probablemente no tienen una formación teológica bíblica, y han malinterpretado y desinformado a muchas personas con diferentes teologías y diferentes credos que se alejan totalmente de lo que dice la santa palabra del Señor. Tenemos un grupo de personas que se declaran así como a sí mismas en cuestión de interpretación sobre la Biblia y sobre los acontecimientos proféticos, como los amilenialistas. Los amilenialistas, ellos todo lo toman mayormente los 1000 años de paz que ocurrirán sobre la tierra, que Cristo gobernará sobre la tierra, desde Jerusalén, que será la capital del mundo, con sus escogidos. Toman este capítulo del libro de Revelación, lo toman como algo que no va a ocurrir, como algo que no va a ser real. Y esta gente, pues, lamentablemente, el amilenialismo ha seguido, es como una semilla y ha seguido entrando en muchos movimientos, y hoy día pues ellos interpretan que todo lo que dice la Biblia y lo que la palabra de Dios habla, que todo eso es simbólico, que muchas cosas de estas no se van a cumplir literal, pero la segunda venida de Jesucristo va a ser literal, va a ser personal. Entonces, esta teología se ha apartado completamente del verdadero significado y de lo que dice la palabra de Dios. Hay que saber interpretar la palabra de Dios. Hay que saber entender e interpretar lo que son las cosas espirituales cuando el Señor nos habla a través de su palabra, a través de cosas espirituales, de cosas simbólicas. Y hay que también saber interpretar cuando el Señor nos habla a través de su palabra de formas y de cosas que ocurrirán literalmente, como su segunda venida, su premilenial segunda venida. Todos esos acontecimientos van a ocurrir literal. Los acontecimientos del libro de Revelación
Muchos van a ocurrir, la mayoría diría yo, van a ocurrir literal. Otros, pues hay una simbología. Cuando usted lee el libro de Revelación, hay cosas que son simbólicas, pero que tienen peso en lo que nosotros estamos viviendo y lo que nosotros estamos viendo cuando leemos en Revelación que se nos habla de la Gran Babilonia, la madre de todas las rameras, se nos habla de un sistema religioso y político, ¿ve? Y así sucesivamente. También tenemos por ahí los que creen que son y que dicen que son preteristas. Esta gente, este grupo de personas han interpretado la palabra del Señor y los acontecimientos del libro de Revelación que ya se cumplieron y que ya se cumplieron para el siglo I y para el año 70, que varios de estos acontecimientos, como la segunda venida de Cristo, ya se cumplieron y varias profecías del libro de Revelación ya se cumplieron. O sea que esta teología borra totalmente los acontecimientos proféticos que estamos viviendo, las señales que estamos viendo y lo que está pasando, y lo toman como que ya se cumplió. Y eso es lo que ocurre, que toman todas las profecías, todo lo que dice el libro de Revelación, como que ya se cumplieron varias de estas profecías que leemos en la Escritura. Entonces, cuando vemos todo esto que ha ido ocurriendo, entendemos lo que la palabra de Dios nos está hablando sobre las falsedades de las creencias falsas que tratarán de apartar a algunos, si fuere posible, de la verdad. También hay otro grupo, pero este grupo se formó en el 1880 al 1910 y también este grupo estuvo muy vigente en la era de San Agustín, en el 354 y 430 después de Cristo, que son los postmilenialistas. El postmilenialismo es algo pues que ya prácticamente no está tan vigente, pero estuvo en un momento bien fuerte y es otra interpretación teológica que lamentablemente va fuera del contexto de lo que la escritura enseña literal y espiritual. Entonces, muchas personas, para hablar de la segunda venida de Jesucristo, están utilizando San Mateo capítulo 24, ¿verdad? Lo que Jesús habló y lo que Jesús estuvo diciendo de muchas señales y muchas cosas que tendrían que ocurrir antes de su venida. El problema es que cuando se interpreta San Mateo capítulo 24, San Mateo capítulo 24, todo lo que Jesús va hablando se va dividiendo en diferentes periodos que van a ocurrir durante la gran tribulación y durante la segunda venida de Cristo. Entonces, por ejemplo, San Mateo capítulo 24 del versículo 4 al 14, pues ahí nosotros estamos viendo lo que nos dice el libro de Daniel sobre la 70ª semana de año de Daniel capítulo 9, versículo 27, en el fin de los tiempos, que también podemos concordar en el Nuevo Testamento con San Marcos capítulo 13, versículos 5 y 13, y Lucas 21, 8 y 11. Y ya aquí en San Mateo capítulo 24, cuando comenzamos del 4 al 14, vamos viendo lo que se nos está hablando en el libro de Daniel sobre las semanas de Daniel, sobre todo lo que se tiene que cumplir durante el periodo de la gran tribulación, que serían 7 años y medio sobre la tierra. Y para dejar claro, la iglesia, los escogidos del Señor Jesucristo, no pasarán por la gran tribulación.
La iglesia no va a pasar por la gran tribulación. ¿Ok? Todo, por eso le digo, cuando usted lee el capítulo 24 de Mateo, tiene que saber interpretarlo, tiene que saberlo entender, porque este capítulo se divide en varios acontecimientos que no aplican a la iglesia del Señor Jesucristo, ni que la iglesia del Señor Jesucristo va a estar en la tierra durante esos ciertos periodos. Cuando leemos San Mateo capítulo 24, versículos 15 al 20, ahí estamos viendo la mitad de la semana 70 del libro de Daniel, lo que abre el libro de Daniel sobre la abominación desoladora, que lo podemos también leer en Marcos capítulo 13, versículos 14 al 18, y Lucas 21, 20 al 30. La abominación desoladora, cuando comenzamos a leer San Mateo capítulo 24, versículos 15 al 20. Ahí nos habla de la abominación desoladora. Y en el capítulo 24 también nos habla de algunas personas que van a estar en este periodo, principalmente el pueblo de Israel. Y podemos entender lo que nos habla la palabra del Señor. Cuando leemos Mateo capítulo 24, del 21 al 28, ahí, específicamente ahí, en esos versículos del 21 al 28, en San Mateo capítulo 24, empezamos a ver la gran tribulación en la segunda mitad de la semana 70 de Daniel. Podemos leerlo en Marcos 13, 19 y 23, y Revelación 7, 14 y Lucas 21, 23 al 34. Y entonces, lo que les quiero decir con esto es que usted, cuando usted lee el capítulo 24 de Mateo, usted tiene que entender que cada una de esos textos, de esos textos de ese capítulo que habló Jesús, cada uno va en un orden de acontecimientos y profecías que se tienen que cumplir. Entonces, en Mateo capítulo 24, versículo 29 al 31, vemos el regreso de Jesucristo al final de la gran tribulación, donde todo ojo le verá. Este es el texto que mucha gente no están entendiendo, principalmente los adventistas del séptimo día y otras iglesias que interpretan que cuando el Señor venga, todo ojo le verá. Cuando Él venga, todo ojo le verá, sí, claro, cuando Él vuelva con sus escogidos a la tierra a establecer 1000 años de paz. Entonces, podemos leerlo también en Marcos capítulo 13, versículos 24 al 27, y Lucas también nos habla de la palabra del regreso de Cristo. Entonces, tenemos que entender que el regreso inminente y retorno de Jesucristo no es una fábula, es algo real, es algo que va a ocurrir, y las profecías siguen su curso y las profecías se siguen cumpliendo para la gloria del Señor. Entonces, mire como dice la palabra en Revelación capítulo 22, versículo 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y en el versículo 10 de este mismo capítulo dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo,
practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Aquí no está hablando espiritual. Aquí está hablando literal. El literal inminente retorno de Jesucristo. Por eso siempre le he dicho a las personas que la postura nuestra sobre la interpretación bíblica que dice la palabra de Dios sobre la segunda premilenial venida de Jesucristo, nosotros nos identificamos en la teología como premilenialistas. Creemos en eso, predicamos eso y afirmamos a través de la palabra del Señor el retorno de Jesucristo por sus escogidos, que no van a pasar la gran tribulación, que no van a pasar el tiempo del anticristo, ni el tiempo de la bestia, ni el tiempo del falso profeta, ni tampoco van a pasar por las 7 copas de la ira de Dios, ni van a pasar tampoco por las trompetas que se tocarán para los juicios que caerán sobre la humanidad impía y pecadora. No, la iglesia será guardada. La iglesia, la novia del Cordero de Jesucristo, irá hacia el cielo. Como él se fue una vez, así mismo volverá, le dijo a sus discípulos, para levantar un pueblo en victoria, para levantar una iglesia gloriosa, una iglesia con poder, y el Espíritu Santo levanta ese pueblo, levanta la iglesia para el tercer cielo. Y nos vamos a gozar en las bodas del Cordero, nos vamos a gozar. Ciertamente la palabra de Dios viene siempre mostrándonos el tiempo en que estamos viviendo. Viene mostrándonos la verdad de las cosas que deben suceder. Y nos muestra todo lo que el Señor va a hacer y lo que se tiene que cumplir para que el Señor venga por sus escogidos. Entonces la Biblia también nos habla de 2 resurrecciones diferentes. Entonces la gente a veces se confunde. Y la Biblia nos habla de la primera resurrección. Pues la primera resurrección es cuando el Señor venga en el rapto a levantar a su iglesia secretamente, y utilizamos la palabra rapto porque cuando va a ocurrir un rapto o cuando va un ladrón a tu casa, no te va a dar aviso, no te va a decir nada, va a llegar de repente, de sorpresa, y Jesús va a llegar de sorpresa a tomar lo que le corresponde y a separar el grano de la paja. Entonces, en esta primera resurrección, como dice aquí la palabra, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. A haber una resurrección primera para los muertos en Cristo, para los muertos en Cristo. Los que hayan muerto en Cristo van a resucitar para irse allá arriba como un cuerpo glorificado para la gloria del Señor. La segunda resurrección, pues la segunda resurrección, esa va a ser para el juicio que vendrá sobre cada impío, sobre cada persona que nunca le sirvió a Dios, que nunca amó a Dios, que nunca buscó a Dios y que nunca estuvo en el Señor. Y en esa segunda resurrección, dice el libro de Revelación, va a ser un juicio justo. Y la palabra dice que todos comparecerán ante el tribunal
de Cristo. Todas estas personas que no estaban con el Señor, que no amaban al Señor, que no le servían al Señor, van a ser juzgados y los libros van a ser abiertos. Y cuando los libros sean abiertos, ahí nadie va a poderse justificar a sí mismo de no haber servido a Dios y haber servido a Satanás, al pecado y a la maldad. Nadie va a poder justificarse. Y después que sean juzgadas todas estas personas, al infierno irán todos los que no estuvieron inscritos en el libro de la vida de las actas del cielo. Y ahí el Señor creará nuevos cielos y nueva tierra, donde solamente estaremos sus escogidos y volveremos nuevamente a vivir en un Edén, nuevamente, a vivir en un lugar perfecto, a vivir en un lugar lleno de amor y de justicia, y adoraremos al Rey de Reyes y Señor de Señores todo el tiempo. Eso es así. Eso va a ser literal. Eso no es espiritual. Eso va a ser literal. Y nosotros los escogidos de Dios vamos a vivir ese momento. Vamos a ver y vamos a disfrutar de todos los galardones y de todas las bendiciones que el Señor va a darnos a cada uno de nosotros. Por eso dice Revelación capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí está. Va a ocurrir una primera resurrección y va a ocurrir una segunda resurrección. Y en esa segunda resurrección no van a estar los escogidos de Dios. Y en esa segunda resurrección no van a estar los inscritos en el libro de la vida de las actas del cielo. En esa segunda resurrección van a ser todos los impíos que estarán delante del trono blanco, del trono de la gloria, para ser juzgados por sus malas obras, todo lo que hicieron y todo lo que sembraron en la tierra. Esto es, mis amados, categórico. Como creyentes en Jesucristo, como creyentes en la palabra del Señor, tenemos que entender que nuestra vida tiene que estar cimentada en el Dios de la gloria, que nuestra vida tiene que estar cimentada en el reino de Dios y su justicia, y que nuestra patria está en los cielos, y que nuestros tesoros están en los cielos donde el orín y la polilla corrompen, y que vamos camino al cielo, a la gloria celestial. El que no entiende esto vive toda su vida dando vueltas, buscando explicaciones, poniéndole o añadiéndole más interpretaciones a la palabra de Dios que no son consonas con la palabra de Dios. El que no tiene conocimiento está totalmente anejado del tiempo en que nosotros estamos viendo y el tiempo en que nosotros estamos viviendo, porque el Señor nos está mandando señales. Estamos viendo señales. Sabemos que el reloj de Dios pronto marcará la hora en que volaremos hacia las mansiones celestiales y nos vamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tú, amilenialista, te quieres quedar aquí, pues esa es tu decisión, te puedes quedar en la gran tribulación. Si tú, preterista, te quieres quedar ahí en la gran tribulación, es tu decisión, te puedes quedar ahí. Ahora nosotros, los que creemos firmemente en la profecía, y entendemos la profecía y entendemos que el retorno de Cristo va a ser literal y personal para sus escogidos, vamos camino al cielo y vamos camino a la gloria celestial. No vamos a detenernos, seguiremos predicando la palabra y seguiremos hablando. El evangelio no es para todo el mundo. No todo el mundo va a entender el evangelio. La salvación
no es para todo el mundo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice para todo aquel que cree. Y el que no crea, pues mire, el que no crea, dice la palabra, que será condenado por sus malas obras. El único camino, el único vehículo que te lleva a la salvación eterna es Jesucristo, reconociendo el poder de la cruz, de ese sacrificio expiatorio que él hizo en la cruz, y reconociendo que el Espíritu Santo es el que está tomando el control de tu vida. La palabra de Dios se seguirá cumpliendo. Vamos a seguir viendo la palabra de Dios cumpliéndose. Dice la palabra que el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra del Señor no pasará. La palabra de Dios no quedará en vano. La palabra de Dios se seguirá cumpliendo al pie de la letra. Y nosotros, los escogidos de Dios, seguiremos pendientes a la revelación profética, voz universal del Cordero, llamándonos, reuniéndonos, y estamos atentos a la voz de Dios en el tiempo del fin. Lo que viene a la humanidad no es nada bueno. Lo que estamos viendo ahora son señales. Pero lo que viene a la humanidad concerniente a los juicios de Dios sobre este globo terráqueo, sobre el planeta, no va a ser nada bueno. Tienen juicios grandes sobre la humanidad, pero ya no estaremos aquí, porque estaremos con el Señor para la gloria de Él. Este es el tiempo. Este es el tiempo de buscar del Señor. Este es el tiempo de reconciliar tu vida con Cristo. Este es el tiempo de reconocer que tu vida necesita un milagro del Señor. Este es el tiempo en el que tú necesitas reconocer que hay un Dios de poder, que hay un Dios de misericordia, que hay un Dios de perdón, y que tú quieres ser salvo de toda maldad. Y para eso tienes que reconocer el poder de Cristo en ti. El apóstol Pablo decía que para él el morir le era ganancia. ¿Por qué? Porque él iba a estar delante de la presencia del Señor, porque él iba a gozar de las primicias y las bendiciones. Por eso él decía que para él el morir le era ganancia. Y decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mis amados, todavía queda en este planeta Tierra, todavía queda en este mundo pueblo adquirido de Dios, todavía queda linaje escogido de Dios, todavía queda nación santa de Dios, todavía queda una iglesia verdadera, lavada y comprada a precio de sangre. Este es el tiempo. Este es el tiempo de reconocer la visitación divina de Dios a tu vida, a tu ser, a tu familia, todo. Venid a las aguas, dice el Señor. Es el tiempo de entender que la semilla se está sembrando. La semilla tiene que crecer en tu corazón. Olvídate de las religiones. Ninguna religión te puede salvar a ti. Tú puedes ser el miembro de cualquier religión, tú puedes diezmar, tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero si tú no has tenido un encuentro con Cristo, tú te perderás. Entonces siempre le hemos estado diciendo a las personas, salgan de la religión, salgan de la religión. Ustedes metodistas, salgan de ahí, porque su obispa los va a llevar camino al infierno, los está llevando camino al infierno, con la ideología de género y con la política de ideología de izquierda. Salgan de ahí, salgan de ahí. Ustedes luteranos, salgan de ahí con su otra obispo. LGTB, ustedes episcopales, salgan de ahí con también con su otra obispa.
casada y LGTB, ustedes presbiterianos con sus reverendas LGTB promoviendo la ideología de género. Salgan de ahí, escapen por su vida, busquen la salvación. Y quiero hacer una aclaración. Estuve leyendo un artículo hace poco sobre la posición de las iglesias metodistas libres, ¿verdad? Y la posición de las iglesias metodistas libres son que ellos no van a aceptar la ideología de género y ellos se dejen regir por la palabra y ellos no van tampoco a aceptar matrimonios igualitarios de hombre con hombre y mujeres con mujeres. Eso lo estuve leyendo hace poco. Si cambian después, pues ya ustedes saben. Pero por el momento ahora los metodistas libres se han declarado en contra de la ideología de género que se está infiltrando. Satanás está infiltrado, Satanás se ha metido dentro de muchos de estos movimientos que mencioné anteriormente. Porque ahora todo es equidad, ahora todos son derechos humanos, ahora todo lo quieren cambiar. Pero lo que tú llamas derechos humanos, lo que tú llamas equidad, Dios, el Dios de Abraham, el Dios de la palabra, le llama pecado, corrupción e inmoralidad. Así que ustedes le pueden poner los nombres y los títulos que ustedes le quieran poner al pecado, a la maldad, a la degradación. Ustedes pueden ponerle los títulos que ustedes quieran. Pero la palabra de Dios, el escrito está, y así dice el Señor, dice lo que es pecado y lo que no es pecado. La ideología de género es pecado y Dios la condena y no es de Dios. Y la ideología y las ideologías izquierdistas que se han metido dentro del movimiento protestante también son pecados. Porque van ahí, miren, van agarraditas. La ideología de género y la ideología de política de izquierda se han metido dentro de muchas de estas religiones que lamentablemente han roto toda su ortodoxia para entrar en un engranaje de Satanás y promover el pecado, la maldad y promover lo que va contra los valores y la familia. Y se los voy a seguir diciendo y a mí no me importa. Aquí está la palabra de Dios. El escrito está y así dice el Señor. Y como esto está aquí y es Dios el que lo dice, pues hay que predicarlo y hay que creerlo. Ah, pero usted no puede juzgar al pastor. No, si aquí nadie tiene que juzgar a nadie. Es Dios a través de su palabra. Nadie va a juzgar a nadie. Es Dios a través de su palabra. Y el que no esté en su palabra se va a quedar en la gran tribulación. Y el que no esté en su palabra se va a quedar con el anticristo. Y el que no esté en su palabra va a ser sellado con el 666, que no es que no es el domingo, como dicen falsamente los adventistas del séptimo día. Yo no sé de dónde ellos sacaron que el 666 tiene que ver con el domingo y con una ley dominical. Ese es revolú. Yo nunca lo he entendido. Nunca lo he entendido. El 666 dice que es una marca. Y la palabra especifica y explica lo que es el 666 y lo que eso representa. No tiene nada que ver con el domingo, no tiene nada que ver con nada de eso. Hay que abrirle, hermanos amados, la mente a la palabra de Dios. Y tengo muchos pastores, amigos que los aprecio y personas que están ahí dentro de la iglesia adventista del séptimo día, pero lamentablemente hay unas malas interpretaciones teológicamente de la escritura. Y con esas malas interpretaciones se están engañando a miles y miles, millones de personas en el mundo entero. Y hablar lo que dice la palabra de Dios y conforme a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, usted que es un hombre de Dios, de valores, de fe, de familia, y usted que es una mujer de Dios, de valores, de fe, de familia, y usted está en alguno de estos movimientos religiosos, donde usted está dando su tiempo, donde usted está ahí perseverando, donde usted es un miembro activo, pues mire,
Salga de ahí, salga de ahí, no se pierda. No se haga cómplice de Satanás y de sus tretas baratas. Se lo sigo diciendo y se lo voy a seguir diciendo. Los presbiterianos están corrompidos. Los luteranos están corrompidos. Los episcopales están corrompidos. Los metodistas están corrompidos. Si ahora mismo en este tiempo estuviera vivo Calvino, o estuviera vivo Martín Lutero, mire, se morían de todo lo que se está formando y viendo en todos estos movimientos que ellos fundaron y crearon. Entonces, Cristo viene ya. La palabra se va a seguir cumpliendo. Y la palabra nos sigue diciendo que habrán falsos apostologos, que vendrán vestidos de ovejas, que vendrán falsos maestros, que introducirán herejías. Ahí lo tienen. Eso es una herejía. Eso es una herejía. La ideología de género dentro de los movimientos pseudo cristianos es una herejía, es una blasfemia. Así que, amados, mire, despierten. Por eso el Señor dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, en tiempos donde el verdadero pueblo de Dios, los verdaderos escogidos de Dios son manada pequeña, son rebaño pequeño, son los cachorros del león de la tribu de Judá. Y Dios sigue dando señales en el Medio Oriente. Mire todo lo que está pasando allí. Mire todo lo que está pasando allí. No se crea que todo el que diga que es judío o que nació allá en Israel o que es judío va a ser salvo. Negativo. Si usted no reconoce en su vida a Jesucristo como su Salvador, a usted no lo va a salvar el que usted sea de ninguna nación ni nada de eso en particular. Ya el Señor tiene sus linajes escogidos que serán salvos por la promesa que Dios le dio en el Antiguo Testamento a Abraham, a Isaac. No todo el que dice ser lo es. Yo soy judío, yo. Eso no te va a salvar. Es más, puedes nacer en Jerusalén. Puedes nacer en Jerusalén. Y eso no te va a salvar a ti. Eso no te garantiza a ti la salvación. Y oiga bien lo que estoy diciendo, ningún judío que no reconozca a Jesucristo en su vida se va en el rastro de la iglesia. Oiga bien, hay un gran movimiento que se llama Jews for Jesus, judíos por Cristo, que creen en Cristo, promueven a Cristo. Y esa gente se van con el Señor, cuando el Señor toque la trompeta, se van con el Señor. Pero los demás, dice la palabra de Dios, que muchos de los que no han querido reconocerlo van a pasar lo peor. Usted vio lo que pasó en el genocidio con Hitler y los alemanes. Pues no se crea, esa historia vuelve y se repite otra vez. Quizás no de esta manera, pero la palabra nos describe todo el martirio y todo lo que el anticristo va a hacer contra el pueblo de Israel. Y Dios tiene todavía promesas sobre el pueblo de Israel. Dios tiene muchas promesas. Y van a haber muchos que van a ser asesinados y decapitados. Pero como habrán reconocido a Jesucristo, como habrán reconocido al Mesías en su vida y en su corazón, dice la palabra de Dios que allí estarán delante del Señor y dirán, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y Dios va a hacer juicio sobre todo el sistema satánico y diabólico político del anticristo, la bestia y el falso profeta. Hermanos amados, es bien importante hablar estas cosas. Usted no se va a salvar por decir que es mesiánico. De hecho, yo siempre le explico a las personas y le digo, nosotros no somos mesiánicos. Nosotros somos cristianos, seguidores de Jesucristo. Porque no solamente Jesucristo era el Mesías, Jesucristo era Dios.
encarnado, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ay, pero ¿cómo oró a él mismo? Usted tiene que estudiar la palabra de Dios para que usted vea el misterio que hay en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, la deidad del Señor. ¿Usted qué es lo que usted es? Usted es cuerpo, alma y espíritu. Pero es usted, uno. Pues es lo mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces yo no me puedo llamar mesiánico, porque no solo Jesús era el Mesías, Yeshua era el Salvador. Emanuel, Dios con nosotros. Aleluya, bendita sea la misericordia de Dios. Así que, amado, en este glorioso día del Señor, quiero orar antes de despedirme de todos ustedes y les exhorto. Esto solamente que estoy dando es algo básico por encima, pero yo te exhorto a que leas la palabra, a que busques la palabra. Todos estos mercaderes del evangelio que usted está viendo por la internet, nada de eso tiene que ver con el evangelio. La palabra está aquí. Y esta es la que tenemos que seguir, y esta es la que tenemos que predicar, y esta es la que tenemos que enseñar. Olvídese de esos mercaderes, olvídese de toda esa gente que salen por la internet, que lo que hablan son disparates, porque no tienen ni tan siquiera una formación teológica. Y muchas de esta gente ni tan siquiera han sido ordenados al ministerio como corresponde, como dice la palabra bíblicamente, por una organización eclesiástica, siendo ordenados y ungidos para su ministerio. Esta gente vinieron y salieron del aire. Ya es tiempo, pueblo de Dios, de que abran los ojos. Hay que llamar las cosas como son, pam, pam, y vino, vino, como decía mi bisabuelo. Vamos a orar antes de despedirnos para la gloria del Señor. Amado Dios y Padre de las misericordias, te doy gracias, Señor, por estos momentos. Señor, sigue preparando un pueblo, una iglesia. Sigue preparando a tus escogidos. Sigue llevando, Señor. Sigue levantando obreros a tu iglesia. Que tu palabra siga adelante y que corra como ríos de agua viva. Con mucha gente en el conocimiento de tu palabra. Bendice a todos los que nos han visto en estos momentos. Declaro, Señor, tu palabra hoy aquí, tu venida, Señor. Te esperamos, te amamos, que permanezcamos firmes hasta que tú vengas, Señor. O nos vayamos contigo, mi Dios. Bendice, Señor, cada persona que nos ha visto. Contesta sus peticiones en el nombre poderoso de Cristo el Señor. Hemos orado. Amén. Bien, amados, sean todos bendecidos. Gracia y paz en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Sea toda la gloria. Sean todos bendecidos.